Siendo sustentados cada familia, cada hermano, cada hermana con su esposa, sus hijos, y que podamos ir viendo el propósito por el cual está sucediendo todo esto. Amén. Definitivamente algo estás haciendo en la vida de la iglesia. Amén. Y nada ocurre solo por casualidad, o nada ocurre, Señor, sin que no tenga un propósito. Algo estás haciendo, alguna operación estás haciendo en la vida de la iglesia. Y creemos de que así como dormiste el cuerpo de Adán para sacar a la esposa, de la misma manera, Señor, hoy la iglesia está haciendo, Señor, está viendo una operación en el cuerpo para poder sacar a la que va a ser la esposa del Cordero. Y queremos ser de esa iglesia arrebatada, queremos ser de esa esposa que va a ser levantada, y que al momento de que suene la trompeta podamos estar firmes, listos para poder salir, porque esto tal vez, Señor, vaya cobrando más fuerza, pero definitivamente, Señor, volveremos a adorar como antes. Pero sabemos de que será un tiempo corto en el que tú vas a preparar a las primicias, a la iglesia que va a salir. Por eso atráenos cada día más, atráenos a tu presencia, para que, así como dice tu palabra, atráenos en pos de ti y correremos en pos de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Regálanos pues una palabra, y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y el corazón de los que nos oyen, el corazón de los que nos están viendo. Amén. Padre, ordena nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a continuar con el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde hemos dejado esta carta para estos días, porque a los que han venido viendo se han dado cuenta de que muchas cosas resaltan ahí con relación a lo que era prueba y lo que era relacionado con aflicción en el tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y lo que Pablo está tratando de transmitir en esos días, que era que la iglesia de tesalonicenses, o la iglesia de Tesalónica, se apartara para el Señor, o que se fueran santificando, porque definitivamente en esa carta de lo que habla Pablo, el resumen sería que la iglesia de Tesalónica comprendiera de que el objetivo de la carta del apóstol Pablo es que ellos se santificaran. Dice en el capítulo 4 y el verso número 1: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, y así abundéis en ello más y más, porque sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Oigan, ¿cuál era la voluntad de Dios para los de Tesalonicenses, para los de Tesalónica? Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. En algunas versiones dice que cada uno de vosotros sepa cómo guardar o poseer a su esposa en santificación y honor. Esta parte del apóstol Pablo, en cierta forma, habla de algo fuerte, porque la palabra santificación, si ustedes lo miran de una manera muy superficial, tal vez no miren los detalles que el apóstol Pablo en sí está tratando de decir.
Es decir, si el apóstol Pablo estaba hablando de un tiempo de santificación para que ellos se apartaran, a mí me llama la atención que una de las cosas que Pablo hace resonar es cuando dice que la santificación consistía en apartarse de toda inmoralidad sexual. Hoy en día yo he creído que el Señor nos está apartando a toda la iglesia del Señor, la que se va a casar con Cristo. De alguna manera nos está apartando para que en cierta forma nos santifiquemos. Amén. Este tiempo, como nunca lo había sucedido, por lo menos en los días que nosotros recordemos que haya sucedido algo así, ni aún en los tiempos en que hubo un gran avivamiento, o también en aquellos días donde hubo tanta persecución, nosotros tal vez no recordamos ni siquiera, por lo menos, que la iglesia haya pasado por un periodo así, por lo menos en nuestros días. Aunque no es una persecución literal a la vida de los cristianos, en sí lo serían inicios de cómo sería si realmente la iglesia en este momento estuviera siendo perseguida, literalmente hablando. Entonces Pablo lo que está haciendo, o lo que está diciendo a través de esta carta, le está diciendo a los tesalonicenses que se recluyan o que participen de la santificación, guardándose o absteniéndose de toda inmoralidad sexual. Y luego dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propia esposa en santificación y honor. Ahora, cuando menciona la escritura su vaso o su esposa, porque en algunas versiones no dice vaso, no dice esposa, sino dice vaso, eso quiere decir que él nos está de alguna manera diciendo que tanto debe de guardar uno la vida de su esposa como la vida misma, porque haciendo mención de lo que Pablo hablaba con relación al matrimonio, es que según la Biblia nosotros somos uno en Cristo. Es decir, al guardarte tú, estás guardando la vida de tu esposa en santificación. Eso es lo que a mí me llamó la atención, que en la carta del apóstol Pablo el objetivo era santificar a la iglesia, porque recuerden que Pablo recibió la responsabilidad de que por medio de la enseñanza presentara a una virgen pura y sin mancha para la venida de Cristo. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en esta parte donde es una llamativa a la iglesia de Cristo, a que en el tiempo en que ellos estaban perseverando y estaban pasando aflicción, recordemos que en los días de la iglesia, en el tiempo del apóstol Pablo, ya era perseguida y era recluida, muchos en hogares, muchos tal vez todavía podían reunirse como iglesia en algunos lugares en los que ellos podían tener la libertad de hacerlo, pero ya en esos días se estaba atravesando por aflicciones y por prueba, y la iglesia estaba en cierta forma siendo perseguida, pero no de la manera que está haciendo ahorita, sino literalmente hablando. Entonces Pablo les dice, y que cada uno de vosotros deba poseer su propio vaso en santificación y honor. Luego dice, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué debería estar haciendo entonces la iglesia ahorita? Si digamos que es un escenario, aunque no parecido al de esos días, definitivamente hoy en día estamos viviendo nosotros días en los que nos estamos recluyendo en nuestra casa. En algunos países ya han prohibido salir inclusive en la calle. En algunos países no han permitido que la gente ni siquiera salga de su casa. Algunos por una necesidad fuerte lo pueden hacer. Gracias a Dios todavía en este país tenemos un poco de libertad de poder tal vez reunirnos algunos pocos, pero ¿cómo sería si de repente pudieran los gobiernos de alguna manera concordar en que la iglesia ya no se reuniera? Tendríamos que de alguna manera recluirnos en nuestra casa y entonces apartarnos, creyendo que sería el tramo final donde la iglesia tendría que optar por santificarse o por vivir una vida de libertinaje o una vida liberal ya donde nadie te viera. Porque a mí lo que me llamó la atención es que en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Pablo les dice que guardando el vaso era guardarse de toda inmoralidad sexual, y luego dice Pablo, no en pasión de concupiscencia.
como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted se fija, la gente está siguiendo su rutina. La gente está yendo a comprar, la gente está yendo a hacer sus, qué sé yo, la gente está llevando una vida normal aparentemente, con un poco de temor, algunos con mucho, pero la iglesia no debe seguir el patrón que tiene el mundo. Porque Pablo dice, está dando a entender Pablo que el mundo no se está santificando. Pablo está diciendo que el mundo está siguiendo en su concupiscencia de inmoralidad sexual. Pablo está hablando que el mundo está siguiendo igual. El mundo, aunque se recluya, el mundo, aunque se guarde en su casa, no va a vivir una vida de consagración. Las cartas del apóstol Pablo, obviamente, fueron para dar una llamativa a la vida de la iglesia. Entonces luego dice, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, dice. Porque el Señor es el vengador de todas las cosas, como también antes os los dijimos y advertimos solemnemente. Porque oiga el verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza. Hermano, ¿a qué estará llamando? ¿Qué llamado estará haciendo ahorita el Señor a la iglesia? ¿Qué estará haciendo Dios ahorita que la iglesia se está recluyendo en hogares? O más bien, ¿qué estará haciendo la iglesia ahorita que se está reuniendo en sus hogares? Todo esto lo está, creo yo, y concuerdo con muchos siervos de Dios, que el tiempo que Dios le está permitiendo a la iglesia, permitiendo que esto pase, es para ver qué momentos de intimidad estás teniendo con Dios en el lugar donde tú habitas. Porque no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. ¿Sabe qué está haciendo el Señor en estos días? Santificando a las familias por obra del Espíritu Santo. Si es que las familias están buscando a Dios. O pueden estar pasando dos cosas. Recuérdense que vuelvo a mencionar de esto que hablé en unas semanas atrás, que cuando el pueblo del Señor se fue resguardando en sus casas para que ellos fueran preparándose de alguna manera para salir de Egipto, el Señor estaba pendiente de la actitud que ellos tenían cuando se resguardaban en su casa. Es decir, el hecho de apartarlos antes de que salieran para ver cuál era el modo de vivir en el que ellos se conducían estando resguardados, por lo menos cuando vino la plaga de las tinieblas y cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, fueron dos cosas en las que ellos tuvieron la oportunidad de estar unos días en su casa resguardados y viendo cuál era la forma en la que iban a salir. Es decir, a ellos mientras que estaban resguardados, no sabían si el periodo de las tinieblas iba a prolongar, no sabían si la muerte de los primogénitos iba a tener 1 año o 2 meses. Ellos no sabían. Ellos lo que tenían que hacer es que mientras que estaban en su casa tenían que hacer lo que Dios le había indicado a Moisés. Ahora, ¿qué nos ha dicho el Señor a nosotros en estos días? No sé qué te ha hablado el Señor. Definitivamente a alguien le ha tenido que estar hablando Dios. Sí, amén. Recuérdense que uno de los últimos mensajes que dimos o que el Señor permitió dar era que aprendiéramos a oír la voz del Señor y que la voz del buen pastor no iba a abandonar a ninguno de los que fueran de su rebaño. Porque dice la Escritura en el capítulo que leímos del Evangelio de Juan que el Señor conoce a los que son de Él y que nadie les arrebata de su mano. Entonces, leyendo esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque hermano, el Señor fue inquietándome a que la leyéramos de la manera que la íbamos leyendo y que Él no la iba a ir explicando. Entonces, hace unos momentos yo meditaba en algo bien interesante, en algo que me llamó mucho la atención, porque hoy en nuestros días usted hoy prende o hoy enciende su teléfono y usted mira que a través de la página que Dios nos ha permitido que esté,
no solo nuestra página, sino la de muchas iglesias. Hoy en día todas nuestras congregaciones, o los que somos de este ministerio, o los que son de otros ministerios, hoy en día todos están enviando su mensaje a través de un lugar privado, o a través donde Dios o las autoridades les permite que lo hagan. En el tiempo de la carta del apóstol Pablo no fue así. Pablo, cuando habló a los tesalonicenses, lo hizo por medio de una carta donde los de Tesalónica tuvieron la oportunidad de leer, de escucharla de aquel que la leyera delante de ellos, y que eso se quedaba dentro de esa iglesia de tesalonicenses. A mí lo que me llamó mucho la atención es que en los días del apóstol Pablo, mientras que se escribió esa carta, lo que tal vez el apóstol Pablo no sabía, o no sabían los de tesalonicenses, perdón que diga eso, es que su carta iba a llegar hasta nuestros días como una forma de expandir la palabra de Dios, como lo están haciendo muchos consiervos y muchos hermanos pastores que están ahora sin saber que tal vez estos mensajes les van a servir a nuestra generación cuando nosotros ya no estemos. Eso fue lo que a mí me conmovió, hermano, porque todavía viene una visitación gloriosa. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a santificar más? ¿O nos vamos a quedar con esa generación? Recuérdense que la generación que entró de Josué fue la generación que tuvo que derribar a los gigantes. Eso es lo que a mí me preocupaba, porque ¿qué estarán haciendo los padres ahorita en sus casas? Tendrán a sus hijos viendo de alguna manera este mensaje, tal vez están sintonizando a otro, o tal vez o alguien ya sintonizó a alguien más, qué sé yo, hermano. El punto es que atendamos a lo que Dios está hablando por medio de esta vía que le ha permitido a esta congregación el poder escuchar. Porque aquí no se trata de quién gana más rating, o quién es más famoso en internet, o qué pastor lo están viendo miles, o quiénes lo están sintonizando, sino que aquí es quién en realidad irá a poner atención a la palabra que Dios esté hablando hoy en día por medio del Espíritu Santo, ya ni siquiera de nosotros, sino de parte del Espíritu Santo. Imagínense, si el apóstol Pablo tuviera la oportunidad, que yo creo que la tenga, de ver lo que hoy su carta, que no fue carta de inspiración propia, sino fue obra del Espíritu Santo en Pablo para que hoy usted la leyéramos. Imagínense cómo se regocijarían aquellos siervos sabiendo que 1000 o 1500 años después, usted y yo íbamos a estar al igual que los de Tesalónica, reuniéndonos en casa, guardándonos para prepararnos para nuestra salida. Aleluya. Nuestra salida no falta, no, ya no está muy lejos. Ahora, eso me lo ponía el Señor. Otra cosa que me venía a la memoria es que cuando recién a mí el Señor me alcanzó, Dios me permitió sentir de su Espíritu Santo en una congregación que eran como unos 10 personas. Esa iglesia comenzaba y Dios me alcanzó en ese lugar, pero esa iglesia no duró mucho, se deshizo, y yo duré como algunos 3 meses sin poderme congregar, porque era nuevo, no sabía. En ese tiempo todavía no estaban estos medios de la página de Facebook ni YouTube para poder uno conectarse y decir, pues por lo menos estoy conectado. Que a unos, aunque hay páginas, ni siquiera se conectan. Ojalá que se conecten con Dios, ¿verdad? Y me recuerdo, por eso me ponía a llorar, hermano, hace un momento, mientras que estaba escuchando las alabanzas, porque en ese periodo de 3 meses que yo no tenía donde congregarme, yo tenía mi grabadora así grandota como la que usaban los morenitos en el 81, de esas de que se cargaban aquí. Y me recuerdo que puse un cassette de unas alabanzas donde el Señor me empezó a ministrar y me empezó a tocar. Y hermano, vive Dios que no le miento, donde yo pasé horas, yo no sé, yo creo que comencé como a las 9:30 de la noche, se me hicieron las 4 de la madrugada, y yo alabando a Dios y llorando y remolineando. Y entonces hoy me recordaba eso, porque yo decía, Señor, ¿dónde está todo el pueblo? ¿Dónde está toda la iglesia? Unos están en su casa, pero no cabe duda que Dios está permitiendo este tiempo para que no seamos cristianos solo de iglesia,
Amén. Sino que seamos hijos de Dios donde quiera que estemos, y que donde quiera que estemos le alabemos y le adoremos. Y entonces hacía memoria eso, porque yo me recordaba y me vinieron unas palabras a mi corazón que me dijeron: si en ese tiempo que estaba solo, porque aunque no estaba solo, yo estaba contigo, si en ese tiempo yo te visité y te ministré, ¿cómo no los voy a estar visitando ahora? Porque en ese tiempo yo tuve una experiencia bien bonita, hermano. Ahorita volvemos a la carta, no se preocupen. Yo me recuerdo que en esos días, o en ese día en que yo empecé a alabar a Dios y estaba tocado por el Señor, yo vivía solo en un lugar de segundo piso, en un single, o en un estudio, como ustedes lo llaman, o como la gente lo conoce. Y me recuerdo que como a las 4 de la mañana, entre 4 y 5 de la mañana, oí como que alguien tocó la puerta de la casa o del apartamento donde yo estaba. Para mi sorpresa, era el dueño del apartamento donde yo vivía. Me sorprendió porque a esa hora de la mañana el dueño nunca me visitó. Y esa mañana recuerdo que cuando él tocó y abrió la puerta, me dijo: he venido porque se han quejado los vecinos de que estás teniendo una fiesta aquí, me dijo, y que has metido a varios aquí en tu apartamento, y que los has visto entrar, y que están haciendo mucho ruido y hay mucho relajo. Y hermano, me quedé frío porque le dije: pues yo no tengo a nadie aquí. Además le dije: yo estoy solo, y no tenía la música tan alta. ¿Me permites entrar? Me dijo, porque tengo que corroborar eso para ir a decirles a los vecinos. Sí, entrale. Y entró, y cuando buscó, porque se lograron 5, pues ¿dónde más iba a buscar? Cuando entró, dijo: qué raro, pues aquí no hay nadie. No hay nadie, me dijo. Qué raro, me dijo, porque cuando yo venía pasando, como tienes la ventana abierta, yo vi que había muchos contigo aquí, me dijo. Hermano, ese día yo comencé a llorar. Señor, gracias, porque aunque no tengo donde congregarme, tú me estás visitando, Señor. Sí, Señor, gloria a Dios. Hermano, todo el tiempo que me recuerdo esa experiencia, me llama mucho la atención y me trae la memoria de estos días. Amén. Porque ese día yo, hermano, yo empecé, cuando él se fue y no había nadie, cuando él se retiró, yo empecé a alabar a Dios y empecé a decirle: Señor, gracias. A los días el Señor me proveyó un lugar donde congregarme y empecé a alabar a Dios, hermano, pero con unas ganas. ¿Cómo irá a venir el pueblo de Dios cuando el Señor nos dé la orden de volver a regresar a congregarnos? Sí, amén. ¿Será que algunos van a venir con la misma actitud? ¿Será que ahora sí la gente va a botar sus cosas, va a hacer a un lado la silla y le va a dar gracias a Dios? Porque ahora tenemos la oportunidad de volver a adorar, aunque tenemos la oportunidad en nuestra casa, que no es lo mismo. Porque recuérdense que David, cuando oyó que la casa del Señor se abrió y que habían reconstruido la casa y que iban a volver a restablecer el culto, David dijo: yo cuando oí, déjeme añadir esto, cuando David oyó que habían abierto la casa, David dijo: yo cuando oí que habían abierto la casa, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Porque fue un hombre que supo adorar a Dios, no solo en el templo, sino también en su casa. Sí, amén. En la carta, para volver a la carta del apóstol Pablo, porque, hermano, no estamos solos. Así es, amén. Tú tampoco, hermano, que nos miras, estás solo. Si estás adorando a Dios, si estás alabando al Señor, si estás adorando a Dios en la intimidad de tu hogar, Dios te va a estar visitando. Y a muchos Dios les ha hablado en estos días. Dice ahí: más, verso 9, más en cuanto al amor fraternal, lo que está haciendo el Señor en estos días es preparando a la iglesia con un amor fraternal para que a hoy en día, hermano,
el cuerpo de Cristo se integre más. Si usted se fija, cada quien está en su casa. Hoy estamos unos pocos aquí, unos días, pero hermano, Dios está restituyendo el cuerpo para que el cuerpo del Señor llegue a lo que Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y que lleguemos también a la unidad del Espíritu, por el amor fraternal. No dice más, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. ¿Qué está haciendo Pablo? Instando, motivando a que el cuerpo del Señor, a que la iglesia de aquel tiempo manteniera el amor fraternal. Hoy en día nosotros no podemos ser un medio de división para estar hablando en contra de una iglesia o de un predicador o de algo. Lo que estamos haciendo hoy en día es, toda la iglesia está pasando por lo mismo. Pero ¿qué podemos ahora ministrar hoy en día? Es que el amor fraternal cobre más fuerza. Sí, gloria a Dios. Amén. Como vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios, amaros unos a otros. Verso 10, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Si hoy en día vamos a abundar en algo, va a ser el amor. Y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Tranquilo, hermano. Tranquilo, Dios está trabajando. Sí, amén. Miren, yo no sé, hermano, yo tengo dos hermanos que pues no están muy perseverantes, no están congregándose, no estaban perseverando. Los dos se bautizaron y pues de alguna manera uno le entra aflicción por los que no están en Cristo ahorita o no están perseverando. Y yo le oraba al Señor hace unos días porque gracias a Dios, Dios te ha sostenido y te ha abastecido. No nos ha faltado nada. La gente anda corriendo a traer esto, lo otro, pensando que, hermano, todo esto ya se acabó y la gente está desesperada. Yo estaba preocupado un poquito porque por mis hermanos, aunque no están muy metidos en el Señor, son nuestros hermanos, como tú lo estás preocupado por tu familia también. Y yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, por favor acuérdate de ellos. Tal vez ellos como no están en tu palabra, como no están perseverando, tal vez ellos estén pasando necesidad, tal vez ellos, Señor, no tienen inclusive ahorita para cómo ir a comprar, les quitaron su trabajo, les cerraron el lugar donde estaban trabajando. Señor, por favor, yo te suplico que por favor los sustentes, les proveas. Y hermano, esa era mi aflicción. Cuando llamé a uno de mis hermanos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás allá, Felipe? Fíjate que he estado ahí, hemos estado orando por ustedes y hoy busca más al Señor, pero ¿cómo estás? ¿Te está yendo bien? ¿Todo bien? Dijo, no hombre, si me está yendo re bien. Dijo, acaban de cerrar un restaurante y me acaban de dar huevos y leche y pan y verduras, hermano. Gloria a Dios. Dios, si Dios tiene cuidado de las aves, Sí, amén. si Dios tiene cuidado hasta de la gente inconversa, hermano. Sí, amén. Dice la Biblia que Él sale salir el sol para malos y buenos, justos e injustos. No te va a sostener a ti. Sí, amén. No nos va a proveer a nosotros. Hermano, cuando oí eso digo, Señor, gracias porque tú oyes nuestra oración. Y aún a la gente que inclusive hasta ha sido infiel, tú, Señor, los has sostenido a pesar de que la gente ha sido infiel. Y que tengáis por ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin, verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Sabe que hay una versión que dice para que os conduzcáis honestamente?
para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. De nada. Hoy más en día debemos estar en paz con todos los demás, hermanos. Y hoy en día la gente está viendo tu proceder. Hoy en día la gente está viendo cómo te estás comportando. Si tú también estás preocupado, haciendo línea y con la gente, apúrense porque se van a acabar. No, hermano, yo no, se lo recuerda que les contaba que yo tenía, eso ya lo conté, pero tenía yo medio galón de leche. Nosotros ya casi no tomamos leche porque los muchachos ya están grandes y casi no tomamos leche, solo para cosas mínimas. Pero dije, pues voy a la tienda, no vaya a ser de repente. En fin, me fui a la tienda. Y hermano, era una desesperación en la gente, la gente ya no había nada. Alguien hasta dijo, ya no hay huevos, ya no hay leche, ya no hay nada, dijo. Y cuando yo llegué de veras, dije, bueno, de todas maneras voy a ir a ver. Y me acerqué hacia donde están los refrigeradores. Un cartón de leche había, hermano, qué casualidad, solo uno. Yo le dije, voy a ir a traer uno, señor. Yo creo que si le pido 4, ahí hubieran estado los 4. Pero ¿qué le quiero decir con esto? De que el Señor en este momento quiere que nos conduzcamos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo les iba a decir más adelante es impresionante, hermano. Lo que Pablo les iba a decir en esta carta no se los dijo ni a los de Corintios, no se los dijo, porque quiero yo pensar que esta carta la tuvieron que haber leído otras iglesias, pero la carta se dirigió hacia los de Tesalónica, porque a Tesalónica le estaba diciendo que era importante su santificación, que era importante que se resguardaran, que era importante que el amor fraternal fluyera en ellos. Ahora, aquí es donde viene lo que usted ha oído por muchos años y lo que usted ha leído tal vez en otras oportunidades, y se ha hablado hasta la saciedad de eso, donde dice, pero hermanos, verso 3, pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo está en esta parte, hermano. Está hablando en el sentido literal y en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a dormir. Hay gente que está durmiendo. Recuérdense que en la parábola que el Señor dijo de las 5 vírgenes, todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Léalo bien. Pero 5 reaccionaron a la acción del aceite. Entonces, me llama la atención por lo que nos decía la profecía hace unas semanas, y lo que decía hoy el Señor también, de que el Señor no nos iba a dejar solos y que nos iba a estar ungiendo o nos iba a estar sustentando con vino y aceite. Sí, amén. Entonces, hermano, hay gente que literalmente ahorita se está durmiendo y otros están despertando a la realidad. Porque mire, yo les decía a los hermanos que hay gente que en los cultos ya tenían una evidencia de cómo es su comportamiento allá afuera. Y así como era el comportamiento dentro de la iglesia, es el comportamiento afuera. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la gente que tú ves alabando y adorando y postrando y llorando en la misma posición o en la misma condición que tienen cuando se van a su casa. Pero la gente que tú ves que está ahí retraída, que se aburre, que ya vio que por qué no se acaba el culto, es la misma gente, es la misma actitud que tienen cuando están en su casa. Y entonces esa gente se está durmiendo. Y Pablo lo que está diciendo es, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. En algunas versiones antiguas dice, como los que ya perdieron la esperanza. Porque si creemos, porque aquí está la parte que yo, hermano, que a mí me llamó mucho la atención, porque si creemos que Jesús murió, creo yo fielmente que aunque hace 2000 años se escribió de esto, yo creo fielmente que el Señor murió. Pero no solo creo que Él murió, también creo que resucitó. Amén. Gloria a Dios. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron
Ahora ya se refiere a no los que se duermen, sino a los que durmieron en Jesús. Pero ahí se habla, ayer nos está hablando de un adormecer, literal nos está hablando, hermano, de los que durmieron en el reposo cuando el Señor vino a esta tierra y se levantó para levantar a los que habían muerto antes de la resurrección. Si usted lee la carta del apóstol Pablo detenidamente en esos versos, se va a dar cuenta, hermano, que en la carta del apóstol Pablo, en esta parte, Pablo está dando una llamativa a que el pueblo no se duerma y que vaya viendo que algunos ya durmieron, pero no en ese mismo adormecer, sino que ellos durmieron para esperar su redención, como ahora los que estamos vivos estamos esperando ser redimidos. Porque lo dice más adelante: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, esa palabra pónganle mucha atención. ¿Cuántos están vivos? Amén. Pero ¿será que hay cristianos hoy que no están vivos? Sí, amén. Porque no se está hablando Pablo a un remanente que había quedado de gente viva. Se está refiriendo a gente que había dormido espiritualmente hablando y que ya no reaccionaban. Ahora, hoy en día, hermano, mucha gente se está durmiendo, pero otros están cobrando vida. Ahora, la pregunta sería: ¿quiénes, si el Señor nos está visitando, si el Señor nos está buscando, si el Señor nos está permitiendo un momento de intimidad, quiénes estarán recobrando más vida o quiénes se van a ir muriendo poco a poco? Si es que esto se prolonga. Algunos dicen que es probable que esto termine ahorita en 10 días. Otros dicen que es para mediados de abril. Otros dicen que es a finales de abril. Pero por ahí salió un anuncio que dijeron que era muy probable que esto pudiera terminar o pudiera controlarse de aquí a finales de agosto, o si no, el resto del año. ¿Cuánto vamos a aguantar así? Pues mientras que el Espíritu Santo esté sosteniéndonos, estamos bien. Amén. Lo interesante va a ser, hermano, porque hay gente que quiere estar acá. Sí, amén. Hay gente que quiere estar aquí. ¿Cómo va a ser tu proceder? ¿O cómo va a ser el proceder de los que se quedan en su casa a través de todo esto que está pasando? Porque el Señor, Él está teniendo cuidado. Amén. Ahora, dice esta parte. Voy a volver a leer el 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos. ¿Hasta cuándo? La venida del Señor. ¿Pero cuándo es que viene el Señor? Es que permanecer no va a ser fácil. Si Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses que permanecieran, era porque podía haber en ellos alguna inquietud en algún momento apartarse del Señor. Recuerden que en esa carta también Pablo habló a los que vinieron ayer, que Pablo, o los que escucharon por vía de Facebook, que Pablo dijo: pero me temo que el tentador les haya robado la fe, o me temo que el tentador les haya quitado la bendición de tener la fe para seguir perseverando, y que entonces, dice Pablo, nuestro trabajo haya sido en vano, dijo. Entonces dice que permanezcamos hasta la venida. Es decir, la venida puede durar, algunos predicadores dicen que puede ser que en el año 2023, como nunca podemos fechar, como nunca podemos decir tal fecha, pero si tarda, decía el apóstol Ríos, sirve al Señor como si fuera a venir en 100 años, y conságrate como si fuera a venir mañana. Aleluya. Hermano, entonces hay que permanecer, tal vez tarde, porque oiga, hermano, eso es lo que a mí me llama mucho la atención.
La iglesia sí va a volver nuevamente a adorar. La iglesia va a volver a reunirse. Y es probable que nos vayamos de este lugar y, hermano, Dios nos vaya a dar otro más grande para que mucha gente venga. Amén. Amén. El problema está que va a venir otro remesón, no como este, algo peor. La gente irá a permanecer, porque recuerden que lo que va a ser levantado son primicias, y es algo, no es toda la iglesia. Por eso a mí me llamó mucho la atención eso, porque según el modelo que proyecta una imagen de la venida del Señor, son los días de Lot y los días de Noé. Y según esa imagen que tenemos, o según ese estándar que tenemos, es que en los días de Noé la gente solo pensaba en hacer el mal. Y en los días de Lot era que la gente había perdido toda moralidad, al punto de que los que estaban sonando la puerta en la casa donde vivía Lot era para que sacaran a los ángeles y poder tener relación con ellos. Si ese es el estándar, si eso fue lo que nuestro Señor Jesús profetizó acerca de los días finales, imagínense cómo va a estar el mundo cuando la iglesia vaya siendo levantada. Por eso, ¿cuántos vamos a permanecer para la venida en la que Él va a aparecer secretamente a los que le aman? Lo que hemos venido predicando por mucho tiempo, que se nos fue entregado por medio del siervo que Dios levantó en este ministerio, el cual el Señor le dio acerca del pasaje de Juan 14:21, donde habla acerca de la aparición del Señor a los que guardan sus mandamientos, que es una aparición de donde viene el griego la palabra parousia, que quiere decir darse a conocer o darse a ver como Él es. Ahora, eso es impresionante, porque solo teniendo ojos consagrados, solo teniendo santificación en nuestro ser interior, vamos a poderle ver como Él es. Porque si estamos en la carne, ¿cómo lo vamos a ver? Por eso la santificación se recuerda que Pablo, iniciamos diciendo que Pablo en esta exhortación es: guárdense de toda inmoralidad sexual y sepan tener su esposa en santificación y en honor, y que no entremos en pasión de concupiscencia como lo hace la gente, dice, o como lo hacen los gentiles. Ahora, que permanezcamos hasta la venida del Señor. No precederemos a los que ya durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Aleluya. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, 2 veces menciona Pablo esa palabra. Fue a mí lo que me llamó mucho la atención, que 2 veces Pablo menciona las 2 veces las mismas palabras. ¿Cuáles? Que estemos vivos y permanezcamos. 2 veces. Seremos arrebatados. Aleluya. Juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Quiero hacer esta última observación para ir concluyendo. Regresando al verso número 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. La voz de mando solo la conocen aquellos que han reconocido su autoridad. Aleluya. Porque la voz de mando es la que reúne. Venga, ¿se recuerda que hay un pasaje en la Biblia donde el Señor dijo que va a reunir a todos sus escogidos? La voz de mando es la voz de reunión, y el Señor ya está reuniendo a los suyos. Pero no todos van a oír la voz de mando. Por eso, en temas pasados, en estas la última semana o la antepenúltima que el Señor nos permitió estar acá, empezamos a hablar de la voz de Dios.
Y la voz de mando es la voz de reunión, es la voz que va a reunir. Ya los está atrayendo. Voz de arcángel. A mí me llamó mucho la atención eso, porque en esta parte es, hermano, llamativo que menciona una voz de arcángel. Y me puse a investigar y me puse a ver, bueno, qué significa o qué representaba, aunque me topé con muchas cosas ahí que no tienen nada que ver con relación a arcángel, porque, hermano, cuando uno observa la voz de arcángel o que viene inmediatamente después de la voz de mando, me llama mucho la atención. Porque, hermano, yo creo que usted me presta mucha atención a esto. La voz de mando es la voz para reunir, pero la voz de arcángel es la voz del guardador. Cuando lo estaba viendo, muchos que han estudiado acerca del pasaje de la voz de la etimología de la palabra arcángel, concuerdan en que su significado es el que guarda, porque aparecen dos palabras que son compuestas, es arca o arcángel, que viene siendo una palabra que significa el que va a proteger, o el guardador del arca, o el guardador de los que hicieron el pacto. La voz de mando, el que reúne. La voz de arcángel, el que nos va a llevar. Porque recuérdense, ¿qué pasó cuando quisieron llevarse el cuerpo de Moisés? ¿O cómo se lo llevaron? ¿Por qué nos van a arrebatar? Porque va a haber ataque. Y por eso tiene que venir la voz de arcángel para guardar a los suyos. Aleluya. Ya muchos están oyendo la voz de mando, pero la voz de arcángel, hermano, porque dice la Biblia, me parece que es en el libro de Judas, que cuando el cuerpo de Moisés lo peleaba el diablo, dice que él le tuvo que decir el arcángel o el ángel que el Señor te reprenda. Porque, hermano, hubo una pelea para poder preservar el cuerpo de Moisés. Ahora, si el cuerpo de Moisés lo peleaba el diablo, también el nuestro lo pelea. Pero ¿sabe por qué lo pelea? Cuando el cuerpo de nosotros o cuando nuestra vida todavía tiene pecado, el diablo nos puede reclamar. Es que esta carta del apóstol Pablo es impresionante. Pero si guardas tu vaso en santificación, aunque lo pelee, no lo puede arrebatar, porque es un vaso santificado. Aleluya. Y los vasos santificados ya no los puede pelear el diablo, va a pelear a los que se hayan contaminado. Por eso, hermano, estudie bien la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, porque cuando habla del arrebatamiento, ya esto es algo impresionante, porque ahí solo los que nos guardemos en santificación. Por eso en estos días es pedirle a Dios, Señor, por favor, ayúdanos a consagrarnos, por favor. Ahorita usted no está yendo así a paseos, gracias a Dios, fíjese. Usted no está yendo a lugares concurridos, gracias a Dios. Usted no está yendo a lugares donde está viendo libertinaje, gracias a Dios. ¿Por qué? Dios de alguna manera nos está preservando. Sí, amén. Y como el diablo, que el Señor lo reprenda, también está trabajando. Porque hay dos que miran nuestra consagración: Dios y el diablo. Amén. Ahora, voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios ya es el toque de su vida, ya es el toque de estar con Él. La trompeta de Dios es, hermano, porque la Biblia dice: y la trompeta sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Si las trompetas suenan y va a reunir a los que son de Él, es decir, que mucha gente, los que se hayan dormido, no van a oír la trompeta, no la van a oír. Pero usted y yo, si estamos santificados y apartados para Dios, vamos a oír la trompeta. ¿Cuál es la evidencia, hermano, que yo voy a oír la trompeta? ¿Sientes al Espíritu de Dios? Amén. ¿Sientes que Él te toca? Sí, Señor. ¿Sientes que, hermano, te está consagrando? Dios te está visitando. Lo malo fuera que no sintieras nada, que digas, por internet no se siente nada.
no siento nada. Y yo mejor voy a ver una película de Pedro Infante. Nada, no es lo mismo por internet. Y yo sé que hay gente que me está viendo que está diciendo eso. Por eso lo estoy diciendo. Pero hermano, aprovechemos hoy en día, porque ¿qué vaya a hacer si de repente aún censuran los medios de comunicación? ¿Qué hace la gente? ¿Sabe usted que hay un lugar, no le voy a decir el nombre, pero hay un hermano allá que dice que ahí los medios de comunicación son restringidos de tal manera que los hermanos a pura Biblia y a la visitación de Dios, pero no oyen mensajes por internet porque no está clausurada la red, no, ellos no pueden ingresar. Entonces, ¿qué haríamos aquellos o qué harían aquellos que no tendrían ese medio? Hermano, es que aprovechemos. Yo le doy gracias a Dios porque, hermano, eso hablábamos con mi esposa, de que hace unos años no teníamos este medio. Amén. Y ya otros lo tenían, y Dios tuvo que usar a sus siervos para que hoy tuviéramos este medio, y que gente nos pudiera no solo ver para, como le decía, no intentamos que la gente nos vea para que digan, ay, esa iglesia, aquí. No. Dios permitió estos medios para que la gente que no puede de alguna manera accesar hoy en día a la iglesia, hoy lo puede hacer por medio de este medio. Hoy terminan después de esa exhortación con amor. Sí, Señor. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Usted sabía que hubo muertos que se levantaron? ¿Usted sabía que cuando el Señor resucitó, dice la Biblia, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron y fueron a la ciudad a sus familiares? Otra cosa que decía el doctor Ríos, a mí me da mucha atención, que antes de que el Señor venga, algunos de los que ya partieron se van a volver a aparecer. Si usted me lo cree, bueno, si no, no hay problema, yo no me peleo con usted, pero van a venir a certificar que Cristo viene pronto. Entonces, nosotros, aquí entramos usted y yo, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aleluya. Como decía Miguelito hace un rato, él va a enjugar toda lágrima. Ahí ya se acabaron las preocupaciones, ahí ya se acabaron las aflicciones, ahí se fue, hermano, todos nuestros temores. Ahí se acabará todo terrenal y entraremos en amores con nuestro Cristo. Aleluya. Pero ya no así por vía de culto, sino directamente con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Y por eso me llama la atención las últimas palabras, porque Pablo dijo, por tanto, confórtense todos con esas palabras. ¿Y cuáles eran las palabras? Resumo, Cristo viene pronto. Amén. No teman más. Vamos a terminar con un canto al Señor. Aleluya. Y que los hermanos que nos están viendo por vía de esta página, que los que están ahí en su casa y nos están viendo, que ellos puedan recibir en esta tarde esta administración. Ya nosotros también recibimos aquí administración. Crea, hermano, que lo que le voy a decir es verdad. Hay una tristeza en nuestro corazón por no ver al todo el pueblo de Dios reunido. Ya anhelo dentro de mi corazón el ver a todo el pueblo reunido, adorando a Dios, todos juntos. Pero esto lo está permitiendo Dios, para que cuando volvamos a reunirnos todos, ya no lo hagamos como lo hacíamos antes. Aleluya. Sino que con más pasión adoremos a nuestro Dios. Vamos a terminar cantando al Señor, diciéndole: lléname de tu poder, Señor. Eso necesitamos hoy en día.
tu poder, Señor. Tu poder para podernos levantar. No es por lo que podamos hacer nosotros, no. Es por lo que Él va a hacer. No hay sacrificio que compre su presencia. El único sacrificio que hace todo esto es el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo siento en mi espíritu decir estas palabras a mis hermanos que son parte de esta congregación, Remanente Fiel Ministerio Selim. Dios nos va a volver a juntar nuevamente y se van a cumplir sus profecías y se van a cumplir sus promesas, pero vamos a estimularnos más al amor, vamos a estimularnos más al amor fraternal. Ya no a divisiones, ni a envidias, ni a rencores, ni a nada que divida el cuerpo de Cristo. Dios nos está preparando como un cuerpo, sino que ahora nos estimulemos al amor. Ya no en pelear nombres, ni ministerios, ni instituciones eclesiásticas, sino que nos propongamos a buscar más la gracia, la misericordia y el amor del Señor. Bendecimos a cada pastor que pertenece a este ministerio, nuestro hermano apóstol Jorgito Fuentes, lo bendecimos. A él, su esposa, sus hijos, que también están transmitiendo desde el interior de su casa, porque así lo ha permitido Dios, pero que la voz de Dios está llegando a muchos lugares, como lo hizo la carta del apóstol Pablo, sin saber que llegaría hasta nuestros días y que hoy estaría haciendo repercusión en la iglesia de hoy en día. Dígale al Señor: no es solo que yo pueda hacer, ni por lo que pueda tener. Nada en este mundo me daría tu presencia. Es tu misericordia la que me hace estar ante ti. Yo bendigo a cada familia, a cada miembro de esta congregación. Yo los bendigo. No buscas más A familias que están integradas, a mujeres que están solas, a varones que son solos. Yo los bendigo. Levante un vallado alrededor de ellos, un vallado alrededor de sus casas. Santifiquémonos, hermanos. Corazón que arde de amor por ti. Y aquí estoy, humillado. No quiero estar más alejado de ti, Señor. Quiero volver a
familia, ahí donde están, si tus hijos no están contigo, se han retirado a su recámara o no están contigo en este momento, júntalos y diles ahí en tu lugar, diles que los cubres con la sangre de Cristo, diles que los amas, diles que el Señor los guarda. Ministralos en ese momento, ministras el amor que Dios está enviando para que el amor fraternal esté en todos nosotros. Tal vez nosotros no te vemos, pero el Señor sí te ve ahí en tu casa. No es por palabra nuestra, no es de nosotros. Esta palabra es el Señor hablando a nuestros corazones. Por eso ahí bendice tu casa, bendice tu familia, bendice a tus hijos, bendice la combinación que Dios te permitió que tuvieras, porque gracias a Dios tenemos estos medios. Te bendigo la vida de Liz, Señor, por este medio que tenemos. Tú nos enviaste, Señor, para que tuviéramos también esta oportunidad, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A ella, a su esposo, Señor, sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. A los que hacen posible, Señor, que estos medios estén funcionando todavía. Hace muchos años se criticaban estos medios, Señor, pero no sabíamos que nos iban a servir para poder trasladar tu palabra. Por eso bendice la vida de Elis, de su esposo, Señor. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Concede las peticiones de su corazón. Bendecimos a sus hijos, Padre, a Carolina, a sus hermanos, Padre, los bendecimos. Porque antes de que tú vengas, reunirás a tu familia, reunirás a tu pueblo. Que así como salieron, Señor, por familias de Egipto, así sabremos que saldremos adelante con nuestra familia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momentito más, ahí aprovechan tu lugar. Un momentito más. Un momentito más. Hermano, yo puedo percibir cómo el Espíritu de Dios, a través de su amor, está llegando hasta tu casa. Gracias por los hermanos de la alabanza, Señor. Gracias por ellos. Gracias por ellos. Gracias por el grupo de alabanza, Señor. Los bendigo. Los bendigo a todos, Padre. Todo el grupo de alabanza los bendigo. Gracias por el grupo de ayuda, Señor. Gracias por la vida de los maestros, porque no están aquí, Señor. Servidores, bendecimos a todos, al área de los de video, al área, Señor amado, los de sonido, a toda la congregación. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora nos vamos de este lugar, pero no en tu presencia. Y gracias, nuevamente, gracias por ministrarnos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Si usted desea enviar su ofrenda o desea participar enviando su diezmo, no lo hacemos con el fin de que, hermano, instarlo a usted a hacerlo forzadamente, sino que usted, considerando la necesidad de la iglesia, lo haga alegremente, como dice la Escritura. Lo puede hacer por medio de los medios que tenemos, puede ser por medio de la página de Facebook o llamándonos al número de la iglesia al cual ustedes ya conocen, área 323-247-1242. También lo puede hacer por vía de los discipulados que tenemos. Atienda a los discipulados, congréguese los días martes a las 7:30 en los discipulados que tenemos locales aquí en Padre y en la casa. Dios le bendiga. Hasta pronto. Que el Señor lo guarde. Amén. Y amén.